Bueno, ya sabéis que a final de mes hacemos un vídeo recopilatorio de todos los juegos que probamos en ese mes. Nos hemos juntado con muchos juegos al hacer el vídeo, así que lo vamos a dividir en dos vídeos distintos. Este vídeo será el de los juegos probados en las jornadas de Queremos Jugar en 2 Semanas. Y la semana que viene haremos el vídeo de junio, que será todo lo que hayamos probado fuera de esas jornadas. Soy. Bienvenidos y bienvenidas. @4. Bueno, vamos a hacer un tour por las editoriales de las que probamos juegos. Es decir, que vamos a ir ordenando los juegos que probamos por editorial. ¿Vale? Normalmente lo hacemos desperdigados. Sí, pero aquí no. Aquí vamos a eso, agruparlos por las editoriales. No estarán todas las que estuvieron porque no nos dé tiempo, no nos da la vida para probar todos los juegos. Pero bueno, de las que probamos varios. Fuimos más a probar lo que queríamos probar. Sí. Bueno, empezamos con la primera editorial en la que nos sentamos, que fue Delirium. De Delirium probamos 3 juegos. Probamos 3. Y empezamos con el Boop, por ejemplo. El Boop es un juego para 2 jugadores en el que tendremos que, con los gatitos, cada uno tendremos un set de gatitos y tendremos que ir colocándolos en una colcha. Literalmente, una colcha. Sí, muy chulo. Pero al colocarlo, los gatitos se expanden, se van hacia los lados porque al saltar empujan a los otros. Como en todas las colchas. Exactamente. Entonces, claro, tenemos gatitos pequeñitos y gatitos grandes. Los gatitos pequeñitos pues empujan unos a otros, pero los grandes, por ejemplo, los gatos pequeños no empujan a los grandes. Porque están gordos. Claro. Y el objetivo del juego es básicamente hacer un 3 en raya. Un 3 en raya con los grandes. O poner todos los gatos dentro de la colcha. Exactamente. ¿Vale? Es decir, nosotros ponemos, como bien ha dicho Elena, esos gatos dentro de la colcha y hay que hacer 3 en raya primero con los gatitos pequeños para conseguir gatos grandes. Porque hay que hacer el 3 en raya con los gatos grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a poner un gato para hacer tu 3 en raya, saltan. Con lo cual, tienes que pensar en poner uno aquí para que salte aquí y haga el 3 en raya con este. Pero saltan tanto los tuyos como los míos. Sí, saltan todos. Todos los gatos saltan. Menos los gordos si pones pequeño porque están gordos. Es complicado de pensar dónde pongo el gatete para cuando salte que me haga mi 3 en raya o que no. O si hay otro que haga pared y entonces no pueden saltar más allá. Esto también es muy cookie. Es muy cookie, pero tiene su puntito de eso, de trujarte un poquito el cerebro para saber dónde lo tengo que colocar para que no te afecte a ti de malas maneras. Siguiente juego de Delirium. El segundo de los 3 que probamos, el Arcana Rising. El Arcana Rising es un juego de draft de magia, ¿vale? Hay distintas ramas o escuelas de magia a las que podemos ir. Entonces iremos haciendo el draft y luego bajaremos cartas también a lo que es nuestro tablero de jugador. Y cuando activemos los poderes de una de esas escuelas, pues haremos las cosas que nos van diciendo las cartas que hayamos bajado. Es que el juego en realidad no depende de ti, porque en realidad depende, o sea, tú vas en tu turno a elegir una carta y el resto de cartas se la da al otro jugador. Entonces a ti te llegan las cartas que el otro jugador no ha cogido. Y puedes o bien bajarla para que puedas hacer en una ronda posterior esa habilidad de esa carta, o bien puedes descartar la carta para poder habilitar todos los poderes de todas esas ramas. Sin embargo, creo que es un juego que brilla mucho más a un número alto de jugadores que a 2. Es verdad que si yo le paso cartas y me la pasa a mí, al final estamos pasando las mismas cartas. Exactamente, no hay... Yo me sé las cartas que tú me vas a pasar porque son las que yo te he pasado. A 5 me llegaban unas cosas que yo en ningún momento había pasado. En ningún momento de la partida se me repitieron cartas en mano. Entonces, recomendable quizá un número más alto que a 2. El tercer juego, y que al final, después de probarlo, nosotros sabíamos que nos iba a gustar. Pero quisimos probarlo, no vaya a ser que nosotros fuimos y dijimos, como lo tengan para comprar, lo compramos. Pero antes probarlo. Pero antes lo probamos. Lo probamos y lo compramos. ¿Cuál hablamos? The Guild of the Merchant Explorer, también Merchant. Conocido Merchant, ¿vale? Merchant. El Merchant. El Merchant es un flip and put. Porque no puedes, no es un flip and write porque no write. Tú pones cubitos, no escribes cositas, ¿vale? Entonces, un flip and put. En el Merchant seremos exploradores que tendrán que conquistar y tendrán que expandirse a lo largo de todo el mapa. Hay 4 mapas y cada mapa es diferente, con reglas diferentes y está muy guay. Tendremos que explorar el mapa. Y para ello tendremos que poner los cubitos en función de las cartas que vayan saliendo. Del terreno correspondiente. Exactamente, porque hay 4 eras y en cada era van a salir las mismas cartas de terreno, que es igual para todas, pero vamos a ir añadiendo cartas de era. Y en cada carta de era tendremos una carta especial diferente al resto de jugadores y nos va a dar un podercito. Sí, nos va a dar acciones distintas. Por ejemplo, si mi carta de era 1 es poner un cubito en el bioma o terreno de montaña y alrededor 5 cubitos más, pues yo, cuando salga esa carta de era 1, haré eso. Pero a lo mejor ella tiene el
5 de mar en 5 línea de mar recta. en línea recta, o desde mar en línea recta hasta donde te den, ¿sabes? Por el mar. También tendremos cartas de misión que es pública para todo el mundo. Y el primero que se la haga es un poco parecido a eso, al Welcome Perfecto Hogar, porque quien sea el primero se lleva el máximo de puntos. Y el resto se llevará pues 5 monedas, que es la mitad. Vale, así que al final el juego consiste en conseguir el máximo de puntos posible. Muy elegante y muy agradable de jugar. Sí, es eso, es muy multisolitario. Lo único de interacción que tiene con los otros jugadores o jugadoras es el tema de ver cómo están puestos en el mapa para ver si van a cumplir una misión y Antes, tú no vas a llegar, pues te vas a por otra corriendo antes de, ¿sabes? Para un poco es eso, lo único de interacción que tiene es ver quién cumple o no una misión antes para cogerla o irme a por otra que nadie está yendo en ese momento, ¿no? Cambiamos de editorial y vamos a los juegos que probamos de Maldito Games. En este caso probamos 2 juegos y empezamos con Funfair. En Funfair tendremos que crear un parque de atracciones a través de cartas que tendremos que ir cogiendo, bajando y jugándolas. Y cuidado con los proyectos que se nos pueden atravesar un poquito. Así es, tendremos distintas fases que irá un vagón de montaña rusa, que lo recalco porque es muy cuco el vagón de montaña rusa pasando por las fases, ¿vale? En el que tendremos que coger proyectos, bajando cartas de la mano, comprando directamente y bajándola, para crear ese parque de atracciones con el objetivo de puntuar o realizar las misiones que vamos cogiendo que son secretas. Sí. Problema. Que como no completes la misión o en el proyecto, tienes muchos puntos negativos. Entonces, claro, tienes que como ir combando esas cartas. Buscando esas y cartas aparte, para hacer la misión. Buscando esas cartas, ¿vale? Pon restauración, pon una restauración de esto y añádele tal. Entonces tienes que buscar una carta de restauración que te cuadre con lo que te pide y añadirle lo que te cuadre con lo que pide. Juego de cartas que es fácil de explicar. Es muy fácil de explicar y fácil de entender, en realidad. Es complicado. Pero cuesta mucho conseguir esos proyectos, completarlos sin que te quiten puntos. Porque lo que cuesta es encontrar las cartas que te sirven para eso. Segundo juego de maldito que probamos y es el Verdant. El Verdant a mí me lo habían explicado como una mezcla entre Cascadia y como Cálico. ¿Qué pasa? Que no me gustan demasiado, unpopular opinion, lo siento, pero no me termina de convencer ninguno de los dos. Pero también creo que es por la mecánica. Porque la colocación de los setas no te termina de... Claro, me cuesta mucho ese tipo de juego. Pero es verdad que después de probar Cálico y Cascadia, me ha gustado más Verdant. Creo que se parece al Cascadia en la forma de coger las cartas, porque tendremos que situar distintas columnas con cartas y elementos de decoración. Entonces solo podemos coger la carta con ese elemento o la otra carta con ese otro elemento, no podemos mezclar. Entonces eso me recuerda al Cascadia. Sí. En cuanto al Cálico, me recuerda a la hora de hacer patrones de colores, porque tendremos distintas cartas con distintos colores y cada carta tendrá que ir cerca o tendrá que ir adyacente a la planta o a la estancia de ese color para ganar más puntos. También influye que si los elementos de decoración tienen el mismo color que esa carta, también te va a dar más puntos. Sí, porque a la hora de colocar lo que son las plantas y la estancia, también tienes que mirar lo que es la luminosidad. Por ejemplo, una planta que necesite muy poca luz, la tienes que poner justo al lado del dorso de poca luz de la estancia. Mientras que a lo mejor en el otro lado da mucha luz, pues tienes que poner una planta con que le necesite mucha luz. Entonces también tienes que hacer ese puzzle, ¿no? A mí me gustó mucho, lo jugamos a 4. Nos jugamos a 4, me gustó, pero es que me cuesta mucho ese tipo de juego. Sí, yo creo que con un par de partidas más que juguemos, a lo mejor incluso se viene a casa. Porque no tenemos ningún juego de colocación de los setas. De los tres... De los Cascadia, Cálico y Verdant. Y yo sé que hay mucha gente que ama Cascadia. A mí, estéticamente al menos, me gusta más Verdant. Ahora vamos con una editorial en la que solamente yo probé el juego y de hecho iba específicamente a probar ese juego porque no creía que lo iban a traer y lo trajeron. Tú no estabas, tú estabas de voluntaria con Trangis Games, entonces lo probé yo con un par de amigos y hablamos de Daruma. Daruma es un juego Push Your Luck de tirar dados. Súper simple. Súper simple. Pero tienes que cumplir unas misiones que son ocultas hacia ti, pero todo el mundo sabe cuáles son todas las misiones que hay. Entonces, si yo ya estoy cogiendo un Daruma de un color específico y estoy dejando otro, al poco que tengas un poquito de lógica en tu cabeza ya sabes lo que... A lo que vas, ¿no? Entonces, cuando tienes que darle un Daruma a alguien o algo, pues le vas a dar lo que no quiere. Es eso, un juego de dados de Push Your Luck, con una estética que me parece muy única, original y... chiquitito, para transportar en
esos momentos de, pues vámonos y te llevas, son unos dados, unos darumas Sí, que además son creo así. que la caja será como metálica. No lo sé. También te digo que era la primera copia, Claro, la que prueba de era impresión, la ¿no? prueba de impresión, la que llevaron. Entonces eso. Puede ser invento. Puede ser invent. Lo de metálica, lo que sí trae son ojos. Sí, ¿Vale? que Porque de tú estos que se mueven, ¿no? le pegas ojos, ojos de pegatina al daruma de la caja por De estos que detrás. se Vale, ¿Por vale, qué vale. ojos? Porque lo que tú tienes que conseguir son unos para poner los ojos a los darumas. Y cuando consigues un daruma con los 2 ojos, haces la acción de ese daruma. Ah, ¿Qué pasa? Que si salen 4 empiezas a perder. Y solamente puedes tener X cantidad de 4. Y si explotas, pues te vas y no puntúas ni coges nada. O te puedes plantar y si dejas algún daruma con un ojo, se queda ahí para la siguiente persona. Vale. Puede poner daruma y tal. Entonces está muy guay. bueno, pues Por esperaremos eso. a la salida del juego. Esperemos la salida del juego. Y yo ya os digo desde aquí que me gustan mucho los juegos de Perro Loco. Porque Sí. siempre son algo distinto. Sí, Distinto a lo que se hace. sí. Y este daruma es algo distinto a lo que se hace. Y a mí me ganan por Sí. eso. Bueno, pasamos ahora a la editorial Acradice. De Acradice probamos un par de jueguitos y uno de ellos es este, en la palma de tu mano. En la palma de tu mano que se sortea, ¿vale? Este es el que se sortea en el canal por el especial Mis Subs. Así que échale un ojito a ese sorteo porque está activo hasta el 6 de julio. En la palma de tu mano tendremos distintos objetos y muchas cartas. Cartas como que de recuerdo. ¿Vale? Entonces, de manera sensorial, la otra persona tendrá los ojos cerrados y tú con esos objetos tendrás que hacerle la palma de la mano cositas con esos objetos, poniéndola de una forma, de otra, haciendo X cosas, la que queráis, para que a esa persona le recuerde esa carta en concreto. Pero claro, no solamente va a estar esa carta con 2 más, habrá X carta dependiendo del número de jugadores y jugadoras que haya en la mesa. Es cierto que nos puede recordar mucho al Dixit, porque al final tenemos cartas muy parecidas, muy oníricas y muy abstractas, en realidad, que, claro, cada uno puede hacer una interpretación completamente diferente. Para eso tendremos que escoger bien la carta a interpretar y, Los objetos y claro, las cosas y que elegir se también hacen. muy bien las cosas que vamos a hacerle a nuestro compañero para que adivine esa carta, pues hacérselo en la mano. Cuanto menos es un juego que recomendamos mucho que probéis porque es muy muy original. Es decir, hay muchos juegos de adivinación de cartas mediante X sistemas, pero el tema de poner cosas con los con el ojos tacto y cerrados, con los ojos además. cerrados y que, o sea, lo que vive una persona con los ojos cerrados que interpreta que le está haciendo es totalmente distinto A lo que el resto a ve lo con que los el ojos resto ve con abiertos. los ojos abiertos y se Claro. produce una dinámica de juego muy muy chula. A 2 yo no le vería sentido porque necesitas a alguien más. Que te meta, porque claro, Que haya al menos 2 equipos porque los porque se juega otros por otros equipos te meten cartas similares a la similares a las que porque están Ujú. viendo y entonces dice, vale, ¿qué le está haciendo? Esto, pues voy a meter esta carta. Porque a lo mejor le está haciendo así de saltitos y yo tengo una carta con un conejo. Pues le meto la carta del conejo para que se confunda. Sí. ¿Sabes? Entonces está ese pique también. Mínimo tienen que ser 4. Mínimo 4 y mínimo por parejas, también te digo. Hombre, claro. Por sí. el tema de que en una ronda se lo haga unas personas a otra y en la otra. Entonces yo ese juego lo jugaría a 6, creo que sería A 6 lo estuvo ideal bien, ¿eh? para que tampoco nos aburramos de tantas rondas. Y no puede faltar, con lo que nos gusta a nosotros, un Roll and Ride. El Roll and Ride de la isla perdida de De Acradice. Acradice. En la isla perdida pues tendremos distintos biomas también. Entonces una persona lanzará los dados y elegirá el bioma que se escribe o que se dibuja en la isla en ese turno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo elijo ese bioma, yo ya para el resto de la partida no puedo elegir ese bioma. Tendré que esperar que sea otra persona que elija ese bioma Exactamente. para volver a dibujar el bioma en cuestión. Y luego habrá unas cartas de misión, que son los criterios de puntuación. Entonces hay que jugar muy bien con el bioma que yo digo en mi turno, que me conviene en cada momento, y con lo que son las misiones. Y ya os digo que jugamos con las misiones más sencillitas. Sí. Y nos costó. Nos cuesta un poquito. Es un O sea, juego... puede parecer quizás muy sencillo, pero que hay que darle al coco porque es que no tienes opciones. O sea, depende del resto. Depende del resto completamente de lo que elijan. En el Sí. bioma que elijan, en el momento que lo elijan y con los dados, como salgan, que elijan. Yo creo que es mejor a 4 jugadores porque a 4 jugadores no te permite Repetir. volver. Exactamente, no puedes repetir el bioma a elegir. Pero sin embargo, si lo hace menos jugadores, sí que si yo elijo en una ronda montaña, Puedes en volver a- otra puedo elegir montaña. Sí, como máximo creo que eran 2 veces. Sí. Y eso, a 4 solamente es una vez. Yo creo que al menos la versión A4 está mucho más chula que a menores jugadores. Porque te limita. Es más duro. Te o sea, limita. y con colores. Sí, porque de hecho nos pusieron un montón de rótulos de colores y era
ver, o sea, terminabas la partida y veías la persona que hacía un rayón del color o personas dibujando hasta palmeritas, si era una cosa, o tumbas, o de todo, ¿vale? Sí. O sea que ahí los artistas y las artistas que hagan lo que quieran, mientras otras personas como yo escribiremos un número por cada bioma y escribiremos todo lleno de números grises. Sí. Pasamos a la última editorial de la que probamos juegos, probamos un par de juegos y estamos hablando de Ludilo. Ludilo es verdad que creo que se sale un poquito más de nuestro rango porque creo que está enfocada sobre todo a familias, a niños, a juegos para fomentar la habilidad, la lógica. Y aunque nos gustan mucho los juegos de habilidad, es cierto que nos gusta algo más, un poquito más dorete. Pero probamos un par de juegos y uno de ellos es Sospechosos Inusuales. En Sospechosos Inusuales tendremos una cuadrícula con cartas puestas boca arriba sobre la mesa con distintos personajes muy estereotipados también. Sí. ¿Vale? Es una parte que a mí no me gusta del juego, que juega con los estereotipos. Pero es eso, tendremos los personajes y ahora el máster, que ahora un máster, entre comillas, tendrá que ir robando cartas y pondrá al grupo la parte buena o la parte mala de la carta. Por ejemplo, ha ido a la cárcel o... Es un ciudadano ejemplar. Entonces, el máster dice, vale, pues según lo que yo considero que estoy viendo que es el sospechoso real, pues le voy a decir que ha ido a la cárcel. O no, o le voy a decir que es un ciudadano ejemplar. Entonces el grupo tiene que ir diciendo a quién le da la vuelta. Puedes darle la vuelta a una persona o a varias. Sí. Pero lo suyo es ir poco a poco para ir recopilando esa información. En conclusión, es un quién es quién, ¿vale? Porque es un quién es quién. Sí. Y se juega también un poquito por nostalgia, pero con un máster que te va lanzando esas premisas sobre el personaje. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, entra en juego de estereotipos y a mí personalmente no me gustan los estereotipos. Y por último juego de Ludilo. Tú no lo probaste, de hecho. Yo no lo probé. De hecho, tengo ganas de probarlo, tío. Está muy guay porque a mí se me da muy mal. O sea, estamos hablando de Batalla de Genios, que yo probé tanto la versión con el circulito y las piececitas de Tetris, como la versión de estrella. Y a mí se me da realmente mal. En Batalla de Genios, ya sea la forma de las piezas de Tetris como en la estrella, tendremos que colocar todas las piezas de forma que todas encajan muy bien y correctamente y salen más rápido, porque al final tú te estás enfrentando a otro jugador. Yo siempre me quedo, o sea, es que se lo puede hacer 20.000 veces la otra persona y yo me quedo a la mitad siempre. A mí personalmente me gustaría tener alguno de estos de Batalla de Genio, pero que sea un poquito más difícil, ¿vale? Dentro ya iré a ver a mi tendero de confianza y preguntarle cuál es un poquito más complejo, porque a lo mejor me voy de viaje o vamos a algún sitio y en un momentillo ahí te haces un puzzlecillo. Y me gustan mucho los puzzles lógicos y más de colocar piezas a ver qué entra o qué no. Y hasta aquí el vídeo de los probados en las jornadas de Queremos Jugar. Si ha sido largo, imaginaos si hubiese metido todo lo demás que hemos probado en este mes de junio, así que la semana que viene... De hecho hemos dicho, no vamos a probar más juegos porque si no se hace largo. Sí, tenemos juegos para probar justamente aquí. Aquí hay una pila de juegos para probar y no podemos porque no queremos meter más. Ya es julio, así que ya sí. Ya sí se puede. Recordad que tenemos el sorteo activo tanto en YouTube como en Instagram. Recordad también dejar el comentario, el hashtag, mencionar a las personitas también en Instagram y seguidnos, porque si no nos enteráis de estas cosas. Sí, y además para nosotros también nos ayuda para seguir creando este contenido que con nosotros disfrutamos y hacer que vosotros y vosotras disfrutéis. Sí, recordad también que pues eso, nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter ya se ha cambiado la cuenta, ya no es la personal. Y eso, tenemos también el Coffee y el Discord. Sí, Discord para crear comunidad y que charlemos y Coffee para apoyarnos con una cantidad mínima. Para invitarme un café un día. Y ya está, que como cada día... No sabemos despedir. Aunque hemos en realidad sí. Pero no. Pero no.